Muchas personas están entregando sus vidas intentando conseguir economía. Quieren tener mucha economía. ¿Esto por qué es? Porque piensan que a través de la economía van a encontrar la felicidad. Otros se esfuerzan intentando conseguir sabiduría humana. Otros quieren fama, poder, reconocimiento. ¿Por qué? Porque quieren ser felices y piensan que si alcanzan esas cosas van a obtener la felicidad. ¿Por qué entregan toda su vida para esto? Obviamente porque son infelices, ¿verdad? Si no, no se esforzarían tanto. ¿Pero por qué la gente entonces es infeliz? Solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos lo está mostrando. Y en el principio, Dios, que es creador y sustentador de todas las cosas, con su palabra durante 6 días, Él creó los cielos, la tierra, los animales, las plantas, hizo todo. Y el 6.º día hizo con todo su amor al ser humano. Él nos hizo del polvo de la tierra, con sus manos, como un alfarero, con todo su amor. Y en Génesis 2.7 dice la palabra que sopló aliento de vida en nuestra nariz y fue el ser humano un ser viviente. Es decir, que Dios nos creó seres espirituales, como dice en Génesis 1.27. Nos creó a su imagen y semejanza. En Juan 4.24 dice que Dios es espíritu. Por eso solo al ser humano le dio la parte espiritual para poder tener esa relación, para ser gobernados, administrados, para tener la verdadera vida, la verdadera felicidad, para estar completos, satisfechos. Ese es el principio de la creación del hombre. Por eso no solo nos dio esa imagen y semejanza, también en Génesis 1.28 aparece que nos dio esa autoridad, la misión, llenar la tierra, sojuzgarla, llevar esa bendición a todas partes. Y también por su gracia, Dios nos dio un pacto que aparece en Génesis 2.17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese pacto es el camino para poder disfrutar todas las bendiciones que Dios nos había dado. Y ciertamente a la manera de Dios, como dice en Génesis 1.31, todo era bueno en gran manera. No había guerras, no había peleas, no había enfermedades. Todo era bueno, no bueno, bueno en gran manera, siempre a la manera de Dios. Pero solo la palabra nos muestra que ocurrió un acontecimiento. Es un acontecimiento que, desgraciadamente, no le están enseñando en las universidades. No le están conociendo los presidentes, las gentes que tienen poder, relevancia. No están entendiendo qué ocurrió. Solo la palabra, que es la verdad, nos muestra que en Génesis 3, Satanás, a través de una serpiente, hizo que el hombre ciertamente rompiera el pacto. Desde ese momento el hombre cayó en un problema fundamental. Problema fundamental. El hombre desobedeció a Dios. No creyó la palabra, engañado por Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir. Y ahí todo cambió. Tuvo unas consecuencias terribles. En primer lugar, vemos que el hombre que fue creado para estar con Dios, desde ese momento quedó separado de Dios. Por eso en Romanos 3.23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre que había sido creado para estar con Dios y de esa manera tener la vida, por causa de ese problema fundamental, de ese pecado, murió espiritualmente y quedó separado. Ya no puede relacionarse con Dios. Hay un vacío que es el pecado. Desde ese momento, la segunda consecuencia de ese problema fundamental es que el hombre empezó a vivir con una naturaleza de pecado. Como dice en Romanos 3.10, no hay justo ni aun uno.
Ni uno. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva, por generación ordinaria, hemos heredado ese pecado original y sus consecuencias y nacemos en pecado. Por eso nuestra naturaleza tiende a pecar. Cometemos pecados de manera natural, ¿verdad? Sale solo. Y es por esa naturaleza de pecado. Por eso el hombre comete continuamente pecados y está encadenado, es esclavo de los pecados. Esos pecados son como una mochila. Cada pecado es una gran piedra pesada que se va acumulando, que la conciencia nos acusa, nos hace sentir muy mal, ¿verdad? Y la gente vive cargada a causa de esos pecados continuos y no sabe muy bien cuál es su problema ni cómo salir de ahí. La tercera consecuencia es que el ser humano empezó a estar gobernado por Satanás. Por eso el Señor en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Satanás, que es el engañador de este mundo, empezó totalmente a engañar a la humanidad. Por supuesto, es un estado terrible, pero en realidad las personas separadas de Dios viven bajo 6 estados que solo la palabra nos muestra. Son realmente su dueño, como hemos visto, es Satanás. Juan 8:44. La gente es como una marioneta. Una marioneta, el que mueve los hilos lo dirige, ¿verdad? Parece que tiene vida la marioneta, pero lo dirige el que mueve los hilos. Pues este Satanás, de la misma manera, engaña a la gente. La está llevando caminos que parecen atractivos, pero les está llevando a la destrucción. Es un sufrimiento continuo. También viven bajo problemas espirituales. Por eso aparece en 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La gente, como está sufriendo, este Satanás, a través de la cultura de oscuridad, a través de las tradiciones, levanta la idolatría. Es algo universal. En cualquier isla perdida, si hay seres humanos, hay idolatría, ¿verdad? Y detrás de esos ídolos, que en sí no son nada, cuando adoramos ídolos, detrás, como dice Pablo, está Satanás y los demonios. Entonces, aunque parece que hay una respuesta, es una respuesta falsa, que viene del poder limitado de Satanás, pero lleva totalmente a la destrucción, problemas espirituales. Por eso al final la gente empieza a tener problemas también mentales. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Él sabe que las personas separadas de Dios están cargadas. Están en esa situación. Esa persona puede ser feliz, separada de Dios, en pecado, atada al pecado, con la mochila del pecado, y Satanás le controla. Es imposible. Por eso la gente empieza a tener problemas de depresión, ansiedad, adicciones. En este tiempo, desgraciadamente, los problemas mentales han subido de manera exponencial en todo el mundo y la gente no sabe realmente por qué es. También empiezan a tener problemas físicos y es normal. ¿Por qué? Porque vemos que Dios no nos creó para vivir con ansiedad continuamente. Si 24 horas tenemos estrés, nuestro cuerpo físico se enferma. Es algo científico. Muchas enfermedades, más del 92%, son causadas a causa del estrés. Por eso la gente sufre continuamente y no sabe cuál es realmente la raíz, el origen. También van a tener problemas de destino. Vemos la palabra de Dios en Hebreos 9:27. Ahí habla claramente que después de la muerte física no es el final. Hay un juicio y hay 2 destinos. Y si las personas mueren físicamente, separadas de Dios, su destino desgraciadamente es un infierno, un sufrimiento eterno. Pero desgraciadamente muchas personas ya en esta tierra, sus vidas son infiernos, están sufriendo demasiado. Y no solo eso, tienen problemas de la siguiente
generación. Por eso dice en Éxodo 20, 4 y 5, esa maldición se traspasa hasta la tercera y la cuarta generación. Es decir, la herencia que dejan estas personas a sus hijos es desastre, es destrucción, son maldiciones y no pueden pararlo. Es algo que no pueden detener por sí mismos. Por eso solo la palabra de Dios nos explica cuál es el estado real de las personas separadas de Dios y cuál es la raíz. Ese problema fundamental. La gente, por supuesto, quiere ser feliz. No se está quieta, ¿verdad? ¿Y qué empieza a hacer? Se esfuerza. ¿Cómo? Pues a través de las religiones. Pero dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La religión es el esfuerzo del hombre que está sufriendo, intenta llegar a Dios, pero no funciona, porque el hombre está en un estado tan corrompido, depravado en cada área de su vida, que no tiene nada por sí mismo para poder salir de esa situación. Otros dicen, bueno, a través de las buenas obras, pero en Isaías 64:6 dice la palabra, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Es decir, que un pecador, a los ojos de Dios, aunque él piense que hace buenas obras, a los ojos de Dios es distinto. Todo lo que hace, dice la palabra, es como un trapo de inmundicia, un trapo sucio, bien sucio. Porque todo lo que sale de un pecador a los ojos de Dios es pecado. No tiene ningún mérito, ningún valor para solucionar su verdadero problema. Ni tampoco la sabiduría humana, como dice en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Es imposible a través de algo intelectual poder solucionar mi problema. ¿Por qué? Porque es espiritual. Tampoco lo material puede solucionar un problema que es espiritual. No hay manera humana. Por eso ciertamente la palabra de Dios, que es la verdad, los 66 libros de la Biblia, dan un mensaje principal, un núcleo, una esencia. ¿Cuál es? Lo encontramos en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la manera de Dios, la única manera de Dios para poder solucionar todo este problema fundamental y sus consecuencias es a través de Jesucristo. Por eso, en el Antiguo Testamento, nada más el hombre pecar, en Génesis 3:15 Dios prometió que la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Él lo prometió. También en Éxodo 3:18, allí vemos cómo a través de Moisés dijo que hicieran sacrificio de sangre, que es un tipo de Cristo que tenía que derramar su sangre en la cruz. Y también en el tiempo de cautividad, Isaías 7:14, allí a través del profeta Isaías habla que iban a hacer un niño, Emanuel, Dios con nosotros, Dios que se iba a hacer hombre para pagar lo que ningún otro hombre podía pagar. Y en el Nuevo Testamento, por gracia de Dios, Él vino. Aquel verbo se hizo carne, dice en Juan 1:14. Y Él vino. Y Pedro, en Mateo 16:16, pudo hacer esa confesión gloriosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Él? Él es Jesús. Y Jesús, como su nombre indica, es Salvador. Él vino a salvarnos ¿de qué? De este problema fundamental y sus consecuencias. Él vino exactamente a eso. Esa es la razón por la cual vino Jesús, el Cristo. Él vino a salvarnos de ahí. Para ello, Él cumplió ese trabajo de Cristo, que significa ungido. Y Él, como Cristo, exactamente cumplió 3 oficios, ¿verdad? Como estábamos separados y nada de lo que hiciéramos nos hacía regresar a Dios, Él vino como ese profeta verdadero, que en Juan 14:6
de parte de Dios, dijo a la humanidad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él nos abra el único camino para poder restaurar nuestra relación con Dios. Él soluciona el problema de la separación. También Él cumplió en la cruz el segundo oficio. ¿Cuál es? El sacerdote verdadero. Y Él, como sacerdote, dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. De esa manera nos solucionó el problema del pecado. Y también Él cumplió ese oficio del Rey verdadero. Y en 1 de Juan 3:8 dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Él en la cruz venció a Satanás. Jesús es el Cristo. Él es solucionador de todos los problemas. Por eso en la cruz, en Juan 19:30, Él dio un grito de victoria. Consumado es, está todo cumplido. He pagado todo, he cumplido exactamente toda la palabra. Él murió, pero al tercer día resucitó. Y esa es la evidencia de que Jesús es el Cristo. Ni Mahoma, ni Confucio, ni ninguna religión, ningún líder, ningún héroe en toda la historia de la humanidad han resucitado, ¿verdad? Por eso ellos, no es que sean malos, es que ellos no son el Cristo. No pueden salvarnos, ellos necesitan salvación. Por eso Jesús es el Cristo. ¿Y cómo tenemos que poder recibir a Cristo en nuestras vidas para experimentar esa salvación tan grande? Dice la palabra en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibirlo. Y como dice en Efesios 2:8 y 9, es por gracia, solo por gracia, a través de la fe. Porque es un don, es un regalo de Dios. Por eso, si a través de esta palabra Dios ha tocado mi corazón, si me doy cuenta que soy pecador, que estoy ahí, y puedo por gracia de Dios darme cuenta que solo Jesús el Cristo es el único y verdadero Salvador, me gustaría en este tiempo que pudiéramos orar para recibir a Jesús el Cristo en nuestras vidas. Haga esta oración delante del Señor, repita conmigo: Padre, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Creo que Jesús murió en la cruz para pagar por mis pecados. Creo que Él murió, pero al tercer día resucitó para darme una nueva vida. Jesucristo, entra en mi corazón. Sálvame. Que seas el Señor de mi vida. Renuncio a toda obra de Satanás en mi vida. Que desde este momento, toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, sea para glorificarte. Utiliza mi vida para predicar el Evangelio de Jesús el Cristo hasta lo último de la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En ese momento, por gracia de Dios, al recibir a Cristo, dice la palabra que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? A través de esa salvación tan grande, tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y también Él empieza a guiarnos, ¿verdad? Como dice en Juan 16:13. Él nos guía toda la verdad, siempre conforme a su preciosa palabra. Y también Él obra. Al orar, Él da respuesta a nuestras oraciones. Como dice en Juan 14:14, el mismo Señor: si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque esa es la identidad tan tremenda que tenemos. Y tenemos que disfrutarla. Somos
hijos de Dios. Es algo eterno que nada ni nadie nos puede arrebatar. Dios es nuestro Padre y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo a través del Espíritu Santo. Él nos guía y al orar Él obra. Ciertamente va a responder nuestras oraciones. Es una ciencia espiritual. Cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús el Cristo para que su reino se establezca, Él da respuesta. A veces puede decir sí, a veces en su amor nos dice no, porque lo que estamos pidiendo es incorrecto y Él nos ama mucho y nos dice no. Y a veces nos dice que esperemos, ¿verdad? Porque todo tiene su tiempo bajo el cielo, dice en Eclesiastés capítulo 3. Por eso, ciertamente tenemos que tener seguridad de la respuesta de la oración, disfrutar de esta identidad. Al orar, la oscuridad es quebrantada, como lo dice Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ciertamente, cuando estamos orando, ahí la oscuridad es quebrantada, la luz del Evangelio resplandece y también Dios envía a sus ángeles, como dice en Hebreos 1:14. Vemos cómo Daniel oraba en el foso de los leones. Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones. Y en ese momento se mueve el trono celestial. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de los cielos. Como dice en Filipenses 3:20, es el respaldo que tenemos, el respaldo del trono celestial. Cuando oramos, Dios mueve el trono celestial. El Espíritu Santo obra, la oscuridad es quebrantada, Dios envía a los ángeles y en ese momento el Señor nos levanta como testigos. Hechos 1:8. Para eso Dios nos da el poder, ¿verdad? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso ciertamente es la misión que Dios nos da. Ahora, como hijos de Dios, podemos disfrutar de esa identidad y esta autoridad la tenemos que utilizar cada día. Utilizar el respaldo del trono celestial. ¿Para qué? Para ser testigos. Para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra que Dios por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias por este precioso evangelio que nos has dado solo por tu gracia. Que cada día podamos aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo que ha consumado todo en la cruz. Que podamos disfrutar de esa oración de 24 horas, esa oración que mueve el trono celestial. Danos el poder y levántanos como tus testigos en cada lugar que estamos y que nos utilices para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.